La brisa de la noche acariciaba las terrazas de Polanco, perfumadas de jazmín y ostentación. Luces tenues iluminaban las copas de cristal, las charlas superficiales y las risas bien educadas. En medio del banquete, Salvador Bustamante mantenía el rostro sereno, ocultando el hastío que lo acompañaba desde hacía años. Era una cena más, otro evento empresarial donde se discutían inversiones, alianzas y matrimonios arreglados con la misma frialdad con la que se sirve un vino caro. Vestía un traje oscuro hecho a medida, perfectamente ajustado, como si cada hilo fuera una obligación heredada. Observaba a los asistentes con una mezcla de distancia y resignación. Frente a él, Renata, su prometida, hablaba animadamente sobre una nueva galería de arte que abrirían juntos. Él asentía en automático, sin escucharla realmente. Todo era predecible, pulcro y sin alma. Fue entonces cuando la vio. Una joven, evidentemente fuera de lugar, caminaba con cautela entre las mesas. Marta González. Salvador la reconoció al instante. Una de las empleadas de limpieza de su casa. Llevaba un vestido sencillo, de tela barata pero limpio, y el cabello recogido con esmero. En sus manos, un pequeño bolso de tela que contrastaba con las carteras de diseñador que la rodeaban. Pero lo que más llamó la atención de todos fueron sus zapatos, desgastados, abiertos en la punta, revelando los dedos y la pobreza. Un murmullo recorrió las mesas. Una mujer rubia, maquillada con exceso y joyas que podrían pagar una renta anual en la Roma, soltó una risa escandalosa. ¿Quién la dejó entrar? ¿Viene a pedir limosna o a servir el postre? Las carcajadas se propagaron como plaga. Marta detuvo el paso erguida, tragando su vergüenza. No respondió. No lloró. Solo miró de frente con los ojos firmes y la cabeza alta. Luego, sin una palabra, se giró para marcharse. Salvador se puso de pie, sin saber por qué. No fue por caballerosidad ni impulso romántico. Fue rabia. Algo en esa escena le revolvió el alma. No por los zapatos, sino por la dignidad intacta de quien los llevaba. «Disculpen», dijo en voz clara, interrumpiendo las risas. «Creo que confundieron la elegancia con la crueldad». Hubo silencio. Renata le lanzó una mirada de hielo. Nadie se atrevió a decir más. Marta ya había desaparecido entre las sombras del jardín, pero su imagen quedó grabada en Salvador. No por su ropa, ni por su torpeza en ese entorno hostil, sino por la fuerza con la que sostuvo la mirada, como si no debiera nada a nadie. Aquella noche, Salvador no volvió a escuchar las conversaciones. Su mente seguía en esos ojos. ¿Cómo había llegado allí? ¿Por qué nadie la detuvo al entrar? ¿Y por qué diablos él, que había ignorado a tantas personas antes, no podía dejar de pensar en ella? Desde su asiento, mientras el brindis continuaba y las copas tintineaban, algo dentro de él comenzó a resquebrajarse, como si, por fin, una grieta se abriera en la fachada perfecta que su familia había construido durante generaciones. A veces, susurró más para sí que para Renata, los zapatos rotos caminan caminos más dignos que los nuestros. Renata no respondió. Estaba ocupada revisando su reflejo en la cuchara de plata. En el fondo de su pecho, Salvador sintió algo nuevo. No era compasión, no era amor. Era una necesidad urgente de saber más, de entender por qué esa joven, humillada frente a todos, no se derrumbó. Y sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia un mundo completamente distinto al suyo. Marta caminaba con paso firme, aunque el corazón le latía desbocado. A cada paso sentía las miradas clavándose en su espalda, como cuchillos disfrazados de perfume caro. No sabía cómo había terminado ahí. Una confusión en la agenda de eventos, una invitación mal entregada, o quizás una broma cruel del destino. Había pensado en no asistir, pero su jefa insistió. «Ve, Marta, te lo ganaste. Es un agradecimiento del patrón por tu dedicación». Pero al llegar, entendió que ese mundo no estaba hecho para ella. El salón estaba decorado con columnas doradas, fuentes de chocolate y música de cuerdas.
Las mujeres llevaban vestidos que probablemente costaban más que su renta anual. Ella, en cambio, vestía el único atuendo formal que tenía, un vestido sencillo heredado de su madre, cuidadosamente planchado, y los zapatos que usaba para ir a trabajar desgastados hasta el alma. No tenía otra opción. Intentó mantenerse en un rincón, sonriente, sin molestar a nadie. Se sirvió un poco de agua con limón y buscó una mesa vacía. Fue entonces cuando la vio, la mujer rubia que reía con desdén. Su voz cortó el aire como una cuchilla. «Mira, trae los zapatos más rotos que he visto en mi vida», dijo señalando a Marta con una copa de vino en la mano. «¿Qué sigue? ¿Traer a los jardineros también?» Las risas no tardaron en estallar, una carcajada tras otra como una cadena. Nadie dijo nada. Nadie intervino. Todos la miraban como si no perteneciera, como si su sola presencia ensuciara la pureza de aquella velada. Marta sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. No podía. No delante de ellos. Apretó los dientes, se irguió y les sostuvo la mirada. No contestó. No pidió disculpas. No se justificó. Dio media vuelta, conteniendo el temblor en las manos, y se dirigió a la salida. Salvador observaba en silencio. Desde su asiento, cada palabra de burla retumbó en su pecho como un golpe. Podía haber intervenido, podía haber dicho algo antes, pero se quedó paralizado. Algo en su interior lo detuvo, no por indiferencia, sino por vergüenza de no haberlo hecho antes. Se levantó tarde cuando Marta ya se perdía entre las sombras del jardín. Pero su reacción fue suficiente para incomodar a todos. «¿Qué tiene de gracioso humillar a alguien?», preguntó con voz firme, mirando a la mujer rubia. Ella se encogió de hombros. «Solo fue un chiste». «Pues no tuvo gracia», respondió Salvador, y su tono dejó claro que no era negociable. Regresó a su silla, pero no volvió a sentarse. Se excusó con una frase breve y salió del salón, ignorando las miradas de sorpresa, las preguntas y el rostro indignado de Renata. En el estacionamiento buscó con la vista, pero Marta ya no estaba. Solo quedaba la noche y el eco de la humillación. Al subir a su coche, una pregunta lo golpeó con fuerza. ¿Cuántas veces había visto algo así y lo había ignorado? ¿Cuántas Martas pasaban por su vida sin que él siquiera las notara? En su mente, la imagen de los zapatos rotos se mezclaba con la de los ojos firmes. Era absurdo, pensaba. ¿Por qué lo había afectado tanto? No era la primera vez que veía una injusticia, pero sí la primera en la que no pudo mirar hacia otro lado. Arrancó el motor, pero no fue a casa. Condujo sin rumbo, dejando que las luces de la ciudad lo envolvieran. Esa noche no podía dormir. No por la humillación ajena, sino porque en ese rostro digno había descubierto todo lo que le faltaba a su vida. Y en el fondo, aunque no lo admitiera aún, supo que no era Marta quien no pertenecía a ese mundo, sino él. El amanecer en Tepito no traía calma, pero sí costumbre. Los sonidos del tianguis que despertaba, los gritos de los vendedores armando puestos, los motores de motocicletas, los pasos apresurados de los que salían a ganarse el día. Marta ya estaba de pie desde hacía más de una hora. Preparaba café de olla con canela, tostadas con frijoles para su hermano Alan, y revisaba que su uniforme de limpieza estuviera impecable. «Apúrate, Alan», le dijo con voz firme pero dulce. «No se te vaya a hacer tarde otra vez». El niño, de 12 años, se calzaba los tenis mientras masticaba aún con sueño. Tenía la misma mirada decidida de su hermana, aunque más callada. Desde que sus padres murieron en un accidente de autobús 3 años atrás, Marta había tomado las riendas del hogar. Su abuela, doña Lucha, apenas se levantaba, enferma de diabetes y con la vista deteriorada. «¿Ya te vas, mija?», preguntó la señora desde la cama. «Te dejé los pañales del seguro en la bolsa negra». «Ya los vi, abue», respondió Marta, dándole un beso en la frente. «Vengo en la noche, después del trabajo. Si necesitas algo, me mandas un mensaje con Alan». Salieron juntos del pequeño departamento de 2 cuartos, bajaron las escaleras húmedas del edificio y cada uno tomó su rumbo. Alan al secundario,
Marta al metro, rumbo a la casa de los Bustamante en Lomas de Chapultepec. El viaje era largo y lleno de escalas, pero ella ya conocía cada esquina, cada pasillo, cada vendedor ambulante del camino. Caminaba rápido, con la mochila al hombro y los audífonos puestos, escuchando sus clases grabadas de anatomía. Marta estudiaba enfermería en línea, de noche, a escondidas de sus jefes. Nadie en la casa sabía que pasaba madrugadas entre apuntes y videos, repasando términos médicos y practicando técnicas con su abuela. Su sueño era claro: trabajar en un hospital público, ayudar a los que, como ella, no tenían acceso a clínicas privadas ni a tratamientos dignos. Pero todo estaba en pausa. Esa mañana, al llegar a la casa de los Bustamante, encontró una carta sobre la mesa del servicio. Era una oferta de empleo en una fonda del centro, recomendada por otra empleada. El sueldo era el doble, pero el horario era de tarde a noche. Eso significaba abandonar la universidad. Guardó la carta sin decidir y se puso a trabajar. Limpiar los baños, barrer los pasillos, preparar el té de la señora Eugenia, madre de Salvador. Todo sin detenerse. Nadie le preguntó cómo estaba. Nadie mencionó lo ocurrido la noche anterior. Para ellos, simplemente había desaparecido. Como si nunca hubiera estado allí. Más tarde, durante su hora libre, fue al parque a revisar el celular. Mensajes de su maestro, recordatorios de tareas y uno de Alan. Unos tipos me pidieron que les cuidara algo en la escuela. Les dije que no. Me amenazaron. No digas nada a la abuela. Marta sintió un escalofrío. Era la segunda vez en el mes que Alan tenía problemas. Sabía lo que eso significaba. Los pandilleros del barrio estaban buscando niños para usarlos de mensajeros, o algo peor. Marcó de inmediato, pero Alan no respondió. Solo envió otro mensaje. «Estoy bien. Te veo en casa». El corazón le latía con fuerza. Se sintió impotente, atrapada. Si aceptaba el nuevo trabajo, quizás podía mudarse a otro barrio, poner a Alan en una mejor escuela. Pero perdería todo lo que había estudiado. Y si se quedaba, ¿cuánto más podrían aguantar en ese ambiente? Esa noche, mientras lavaba los platos en silencio, recordó las risas de la cena, las miradas de desprecio, los zapatos rotos. Pero también recordó que había sostenido la cabeza en alto, que nadie la quebró, y se prometió algo, en voz baja: «No voy a ceder, no voy a rendirme. Aunque me cueste todo». Salvador se había levantado temprano, pero no por costumbre. Esa mañana el insomnio no fue por exceso de trabajo ni por discusiones familiares. Fue por la imagen persistente de Marta alejándose con sus zapatos rotos, su dignidad intacta, y el silencio que lo rodeó cuando intentó defenderla. Caminaba por el jardín de la casa familiar con el ceño fruncido, mientras el sol apenas tocaba las bugambilias del muro. Desayunó solo. Su madre estaba con el fisioterapeuta. Su padre, como siempre, ya había salido rumbo a las oficinas centrales. Renata había mandado un mensaje frío: «Avísame si vas a pasar por mí esta noche. Hay otra cena». Ignoró el mensaje. Algo había cambiado. No sabía cómo explicarlo, pero no podía seguir fingiendo. Caminó hacia el despacho que solía usar su madre antes de morir, una habitación llena de libros y fotos viejas. Encontró una caja con documentos antiguos y una libreta con notas suyas, cartas, nombres de personas a las que había ayudado en secreto, mujeres en situación de calle, niños con cáncer, adultos mayores abandonados. Todo sin cámaras ni aplausos. Ella sí hacía algo real, susurró Salvador, sintiendo una punzada de vergüenza. «Yo solo administro hoteles y sonrío en eventos». Guardó la libreta. Salió sin decir a dónde iba. Manejaba sin rumbo claro, solo con una idea martillándole la cabeza: entender por qué aquella joven lo había sacudido tanto. No era amor, no todavía. Era incomodidad, un espejo. Marta le había mostrado, sin querer, lo lejos que estaba él de ser alguien que respetara su propia vida. Llegó a Chapultepec. Caminó entre árboles altos, evitando las miradas curiosas. Se sentó frente al lago. Observó a las parejas que remaban, a los vendedores de globos, a los niños corriendo.
Y ahí, en el ruido cotidiano de una ciudad que no perdona, pensó en las decisiones que lo habían traído hasta ese punto. ¿Cuándo fue que dejó de cuestionarse todo? Pasaron las horas. En la tarde, regresó a casa con una decisión. Tenía que hablar con Marta. No para disculparse, sino para ofrecerle algo que valiera la pena. La encontró en la cocina, lavando frutas. Marta no levantó la mirada al verlo entrar. ¿Tienes un momento?, preguntó él. Ella asintió, pero no dejó de cortar. «Quiero proponerte algo», dijo, eligiendo bien sus palabras. «Me gustaría ayudarte con tus estudios. Puedo cubrir tus gastos. No es caridad. Es un apoyo, sin condiciones». Marta dejó el cuchillo sobre la tabla y lo miró directo a los ojos, sin titubeos. «¿Por qué?» «Porque creo en ti». «Porque nadie debería tener que elegir entre estudiar o comer». «¿Y por qué yo? ¿Porque me viste con los zapatos rotos?» «No», respondió Salvador con honestidad. «Porque no bajaste la cabeza cuando todos se reían. Porque vi más fuerza en ti que en cualquier persona que conozco». Marta cruzó los brazos con el rostro sereno. «No necesito favores. No me vendo por becas. Lo que tengo, me lo gano». Él asintió sin ofenderse. «Lo sé, solo piénsalo. No quiero que pierdas lo que estás construyendo solo por falta de recursos. Si decides decir que no, lo entenderé». Ella guardó silencio por unos segundos. «Gracias, señor Salvador, pero por ahora seguiré por mi cuenta». Él asintió una vez más, no insistió. Dio media vuelta y se marchó. Al salir, sintió algo extraño. No decepción, sino admiración. Marta no había aceptado, pero tampoco lo había rechazado con desprecio. Había puesto un límite, con firmeza, con respeto. Y eso lo hizo pensar aún más. Esa noche, Salvador se sentó frente a su computadora y comenzó a buscar formas de apoyar a estudiantes sin nombre ni rostro. Creó una carpeta nueva, Becas Anónimas. Aún no sabía cómo lo haría. Solo sabía que tenía que empezar por algo. Mientras tanto, en su cabeza la voz de Marta resonaba como un eco imposible de ignorar. «Lo que tengo, me lo gano». Era domingo, y el aire en Coyoacán tenía ese aroma a café recién molido, maíz tostado y libros viejos. Marta caminaba entre los puestos de la feria del libro con su hermano Alan. Era su día libre, y por primera vez en semanas se permitía una pausa. Alan sostenía un elote con chile en una mano y un cómic en la otra. «¿Crees que algún día pueda escribir uno de estos?», preguntó Alan mirando las ilustraciones. «Claro que sí», respondió Marta. «Pero primero terminas la secundaria con buenas calificaciones y sin broncas». Alan bajó la mirada sabiendo que su hermana aún recordaba el mensaje que le había mandado días atrás. Ella no insistió. Solo lo abrazó de lado. Siguieron caminando hasta que de pronto una voz conocida rompió la rutina. «¿Marta?» Ella volteó. Salvador estaba allí, sin guardaespaldas, sin traje, vestido con jeans y una camisa sencilla. Sostenía un café y tenía expresión de sorpresa sincera. Alan lo reconoció de inmediato y se puso tenso. «Hola, señor Salvador», dijo Marta con tono educado pero distante. «Solo Salvador», respondió él sonriendo. «¿Puedo acompañarlos?» Marta dudó por un segundo, pero luego asintió. Caminaron entre libros y música. Alan se adelantó para ver un puesto de ciencia ficción, dejándolos a solas. Marta evitaba el contacto visual, pero Salvador lo notó sin incomodarse. «Me sorprende verte aquí», dijo él. «¿Por qué?» «Porque no es mi lugar». «No», negó él de inmediato. «Porque pensaba que no ibas a querer verme de nuevo». Marta guardó silencio un momento. Luego miró hacia una banca libre y señaló. «¿Nos sentamos?» Se acomodaron entre sombras de jacarandas. Marta respiró hondo. «No entiendo por qué insiste. Hay miles de personas a las que podría ayudar. ¿Por qué seguir apareciendo?» Salvador bajó la mirada, honesto. «Porque me hiciste ver lo vacío que estaba mi mundo. Todo lo que tengo no vale si no lo uso para algo que importe, y tú me abriste los ojos sin quererlo». «No soy ejemplo de nada», respondió Marta. «Solo intento sobrevivir».
A veces siento que no puedo más, pero me levanto porque no tengo otra opción. Eso es lo que más admiro, que no finges, que no esperas reconocimiento. Ella lo miró por primera vez con menos dureza. ¿Siempre fuiste así?, preguntó. No, pero mi madre sí lo era. Ayudaba sin esperar nada. Murió hace 5 años. Desde entonces, todo lo que he hecho ha sido por inercia, hasta ahora. Marta asintió lentamente. Ella te crió bien, entonces. Sonrieron por un segundo. Un silencio amable los envolvió. Alan regresó corriendo con un libro en la mano. ¿Nos lo llevamos, Marta? Está en descuento. Sí, llévatelo, respondió ella acariciándole el cabello. Salvador observó esa escena con un nudo en la garganta. No era lástima, era admiración profunda por esa mujer que sostenía tanto con tan poco. ¿Te gustaría caminar un poco más?, preguntó él. Solo si no intentas ofrecerme nada, dijo ella medio en broma. Te lo prometo, solo caminar. Siguieron por los callejones llenos de colores, sin prisas. Salvador no hablaba de becas ni dinero, solo escuchaba. Marta le contó del accidente de sus padres, de cómo tuvo que aprender a cocinar, a cuidar a su abuela, a estudiar de noche. Le habló de su miedo a perder a Alan en un barrio que se tragaba niños sin dejar rastro. Él no interrumpía, no opinaba. Solo guardaba cada palabra como si fuera una lección. Cuando se despidieron, Marta extendió la mano. Salvador la tomó, sabiendo que ese gesto, tan simple, valía más que cualquier contrato o promesa. Y mientras la veía alejarse, supo que ese día no había cambiado nada, pero sí había comenzado algo. El despacho del señor Bustamante era frío, ordenado hasta el extremo, con muebles de caoba y una enorme foto de familia colgada detrás del escritorio. Salvador estaba de pie, con las manos en los bolsillos, mientras su padre lo observaba con desaprobación desde el otro lado. ¿Tú estás viendo lo que están diciendo de ti?, preguntó el señor con voz dura. ¿Qué haces en ferias callejeras con empleadas? ¿Qué clase de imagen estás dando? Salvador no respondió de inmediato. Sabía que no valía la pena discutir con gritos, pero tampoco iba a callarse. Estoy conociendo a las personas reales, las que trabajan, las que luchan, las que no nacieron con todo resuelto. Eso no es tu lugar, exclamó su padre, golpeando el escritorio con la palma. Tú eres un Bustamante, y los Bustamante no se mezclan con la servidumbre, punto. Entonces no quiero ser un Bustamante, respondió Salvador, sin levantar la voz. Hubo un silencio denso. El padre se levantó, caminó lentamente hacia la ventana, cruzando los brazos. Si sigues con esta ridiculez te quedarás sin nada, ni herencia, ni cargos, ni participación en la empresa. Salvador respiró hondo. Entonces lo pierdo. Prefiero eso a seguir viviendo una vida que no respeto. El padre lo miró, sorprendido por primera vez. Nunca había imaginado que su hijo tuviera el valor de enfrentarlo así, pero no dijo más. Salvador salió del despacho sin esperar despedida. Horas después, ya de regreso en su departamento, Salvador abrió la computadora. Tenía una lista de fundaciones y organizaciones civiles. Se pasó la tarde haciendo llamadas, escribiendo correos, contactando a instituciones educativas que ofrecieran becas. Finalmente, dio con una. Fundación Luz Nueva. Ayudaban a estudiantes de bajos recursos a completar carreras universitarias. No necesitaban nombre del donador. Perfecto, creó un perfil anónimo. Apoyo completo para estudiante de enfermería, con prioridad por situación social vulnerable. Adjuntó los datos que conocía de Marta: edad, nivel de estudios, zona de residencia. Se aseguró de que no apareciera su nombre por ningún lado. El mismo día, la fundación respondió que analizarían el caso y harían contacto directo con la candidata. Salvador cerró la computadora sintiendo por primera vez en mucho tiempo que estaba haciendo algo que tenía sentido. Mientras tanto, en Tepito, Marta regresaba del supermercado cargando bolsas. Alan la esperaba en la entrada con el rostro iluminado. Llegó una carta rara, dijo. Trae tu nombre y un logo de esos elegantes. Marta la tomó, aún sudando por el calor. La abrió con cuidado.
Era una carta formal de la Fundación Luz Nueva. Le ofrecían una beca del 100% para continuar sus estudios en la UNAM, incluyendo materiales, transporte y alimentación. No había nombres, solo un contacto para iniciar el trámite si aceptaba. Marta se sentó en la cama sin soltar la hoja. Alan la observaba con ojos grandes. «¿Qué es, Marta?». Ella tardó en responder. «Es una oportunidad. De esas que no se repiten». Esa noche no durmió. Pensó en la carta, en Salvador, en lo que había dicho en Coyoacán. ¿Sería él? ¿Sería una casualidad? ¿O una prueba de que el mundo aún tenía esquinas limpias? Por la mañana llamó al número. Agendó la entrevista. Sabía que no podía confiar del todo, pero también sabía que, si decía que no, viviría con esa duda toda la vida. Antes de salir, miró sus viejos zapatos, ahora más gastados que nunca, y susurró: «No me van a detener». Y con eso, Marta dio un paso más hacia un destino que apenas comenzaba a revelarse. El campus de la UNAM la recibió con un zumbido constante de voces, pasos y hojas revoloteando por el viento. Era septiembre, y aunque el calor aún se aferraba a los días, la sombra de los árboles ofrecía un descanso amable. Marta caminaba con paso rápido, apretando contra el pecho su mochila nueva y el sobre con sus documentos. Aún no podía creerlo. La beca era real. La entrevista había sido sencilla, y ahora estaba ahí, con un carnet estudiantil a su nombre y un futuro por construir. Las primeras semanas no fueron fáciles. Entrar a clases rodeada de jóvenes con laptops, ropa de marca y tiempo libre fue como cambiar de planeta. Marta llegaba temprano, tomaba apuntes a mano y se sentaba al fondo. No hablaba mucho. A veces le costaba seguir el ritmo, especialmente cuando usaban palabras técnicas que nunca había escuchado, pero escuchaba, observaba, anotaba todo. Por las noches, en casa, repasaba lo aprendido mientras cuidaba a su abuela y ayudaba a Alan con sus tareas. Una tarde, después de clase, un grupo de estudiantes comentaba sobre un caso clínico. «¿Alguien quiere exponer el diagnóstico?», preguntó la profesora. Silencio. Marta alzó la mano. «Yo». Todos la miraron, algunos con sorpresa, otros con burla. «¿Tú?», dijo un chico al frente. «Si ni hablas en clase». «Eso no significa que no entienda», respondió Marta sin titubear. Pasó al frente y expuso con claridad. Su explicación fue precisa, sencilla y completa. Al terminar, la profesora sonrió. «Excelente. Clara y acertada. Bien hecho, Marta». Desde ese día algo cambió. Los mismos que antes murmuraban comenzaron a acercarse. Primero con preguntas pequeñas, luego con respeto. Marta no buscaba protagonismo, pero se había ganado un lugar. Sin alzar la voz, sin presumir nada, solo con esfuerzo. Un viernes, al salir de clase, una compañera se le acercó. «Tú vienes desde Tepito, ¿verdad?». «Sí. Mi mamá es de allá. Dice que hay que ser fuerte para salir de ese barrio. Se nota que tú lo eres». Marta sonrió, agradecida por ese puente inesperado. Mientras tanto, Salvador seguía sus pasos desde lejos. Había pedido a la fundación que le compartieran reportes generales, sin nombres, pero con seguimiento. Sabía que la beca se estaba usando. Sabía que Marta no había fallado ni una sola clase. Y eso le bastaba. Evitaba buscarla. Sentía que entrometerse sería arruinar algo sagrado. Pero cada vez que pasaba cerca de Ciudad Universitaria, pensaba en detenerse, en verla salir, en decirle que aún pensaba en ella. Una tarde, encontró en redes sociales una foto de un grupo de estudiantes en el patio central. Entre ellos, Marta. Sonriendo. Vestía una bata blanca prestada, con el cabello recogido y la mirada tranquila. Salvador guardó la imagen en su celular. No para admirarla en secreto, sino para recordarse a sí mismo por qué había empezado todo. Por las noches, Marta seguía trabajando medio tiempo en la casa de una vecina que le daba horarios flexibles. No ganaba mucho, pero lo justo para apoyar en casa.
Y, a pesar del cansancio, no dejaba de estudiar. Doña Lucha, su abuela, la veía cada noche con los ojos húmedos. «Eres como tu madre», le decía. Fuerte, seria y con el corazón lleno de fuego. Y Marta, aunque no lo decía, sentía que algo dentro de ella comenzaba a crecer. No era ambición, era convicción. Esa beca no era un regalo, era una semilla. Y ella iba a hacerla florecer, aunque tuviera que dormir 4 horas al día y caminar bajo la lluvia. Y aunque aún no sabía quién se escondía detrás de esa ayuda silenciosa, empezaba a entender que el mundo podía sorprender, incluso a quienes ya habían dejado de esperar milagros. La llamada llegó en medio de una práctica clínica. Marta acababa de terminar un procedimiento simulado cuando sintió el celular vibrar en el bolsillo. No lo contestó de inmediato, pero al revisar el identificador su rostro se tensó. Salvador. Era la primera vez que la llamaba desde aquel día en Coyoacán. Esperó a estar sola en un pasillo para devolver la llamada. ¿Salvador? Hola, Marta. Perdón por llamar así tan de pronto. Solo quería hablar contigo. ¿Tienes un momento? Ahora no, respondió ella seca. Estoy en clase. ¿Pasa algo? Del otro lado hubo un breve silencio. Voy a casarme. Marta se quedó en silencio. Su respiración se hizo más lenta. ¿Y por qué me dices eso a mí? Porque antes de que suceda, necesitaba que lo supieras. No quería que lo oyeras por otros. Gracias por el aviso, respondió ella con voz firme. Que seas feliz. Cortó la llamada. No lloró. No apretó los dientes. Solo sintió un hueco en el estómago que no tenía nombre. Lo supo entonces. En algún rincón de su alma había tenido esperanza. No lo había querido admitir, pero estaba ahí. Esa noche, Alan la vio llegar más callada de lo normal. ¿Estás bien?, preguntó, dejando a un lado el cuaderno. Sí, solo estoy cansada. Pero no era cansancio, era decepción. Y no porque Salvador se casara, sino porque, por un instante, creyó que él era distinto. Y quizás lo era, pero no lo suficiente. Mientras tanto, en la casa de los Bustamante, la preparación del matrimonio era un evento empresarial. Renata organizaba detalles, elegía flores, ajustaba listas de invitados. Para ella, el matrimonio era una alianza estratégica, no un acto de amor. ¿No estás emocionado?, preguntó probándose un vestido. Vamos a unir 2 imperios. Seremos la pareja del año. Salvador no respondió. Solo asintió con la mirada perdida. Sabía que estaba cediendo, que no era lo que quería, pero también sabía que decir que no significaba más que perder una boda. Significaba cortar con todo lo que había construido bajo el apellido de su padre, y aún no estaba listo para eso. Los días pasaron. Marta evitaba redes sociales, evitaba los recuerdos, evitaba todo lo que pudiera conectarla con Salvador. Volvió a centrarse en sus estudios, en su trabajo, en su familia. Cada vez que alguien mencionaba amor, ella fingía una sonrisa. Una tarde, mientras caminaba hacia la estación del Metro Universidad, se detuvo frente a un aparador. Había un vestido blanco en exhibición. Elegante, caro, perfecto. Se sorprendió observándolo más de lo que hubiera querido. No es para ti, pensó. Nunca lo fue. Dio la vuelta y siguió caminando bajo la llovizna. Salvador, por su parte, cada vez se sentía más vacío. No encontraba consuelo en las decisiones que tomaba. Se reunía con empresarios, sonreía para la prensa, firmaba documentos. Pero en cada silencio, la imagen de Marta lo perseguía. No cuando reía, no cuando lo miraba, sino cuando se alejaba con los hombros erguidos, con esa dignidad que lo había marcado desde el principio. Un día antes de la boda, su padre le entregó un documento, el nuevo contrato. Después del casamiento, quedará firmado. Tendrás control total sobre las nuevas propiedades en Cancún. Salvador lo sostuvo entre las manos. Era todo lo que siempre le habían dicho que debía desear. Poder, expansión, reconocimiento. Pero no sintió nada. Esa noche, en su cuarto, miró el anillo que debía entregar al día siguiente. Lo giró entre los dedos y pensó en la palabra promesa.
y entendió que no había peor traición que la que uno se hace a sí mismo. El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando Salvador se levantó, tomó su abrigo y salió sin mirar atrás. El salón de actos de la facultad estaba lleno: estudiantes, profesores, autoridades universitarias. Era el cierre del ciclo académico, y como cada año, se premiaría al mejor promedio con una beca internacional. Marta se había sentado en la tercera fila, con las manos frías y el corazón agitado. No esperaba nada, solo quería terminar el semestre y volver a casa. Tenía turno en la fonda a las 6. La directora subió al podio, habló sobre esfuerzo, sobre superar obstáculos, sobre los alumnos que representaban el alma de la universidad pública. Y este año, anunció, el reconocimiento va para una estudiante que no solo ha demostrado excelencia académica, sino una profunda vocación social: Marta González. Hubo aplausos. Marta no se movió. Tardó un segundo en reaccionar. Sintió que el mundo se detenía. Caminó hasta el frente con las piernas temblorosas. Le entregaron un diploma, un folder sellado con el logo de una universidad en Barcelona y un micrófono. No quería hablar, pero algo dentro de ella le dijo que debía hacerlo. «Yo no soy la más inteligente», comenzó, «tampoco la más preparada. Muchos de ustedes tienen cosas que yo nunca he tenido. Tiempo, recursos, paz. Pero eso no me detuvo. Porque entendí algo. La dignidad es lo único que nadie puede quitarnos». Hizo una pausa. El auditorio estaba en silencio. «He caminado con zapatos rotos. He aguantado burlas, hambre, miedo. Pero nunca me arrodillé. Y hoy estoy aquí porque, aunque el mundo diga que no pertenecemos a ciertos lugares, nosotros decidimos dónde queremos estar». Los aplausos fueron sinceros, largos, emocionados. Marta bajó del escenario con lágrimas en los ojos, pero con la espalda recta. Sabía que no todos entenderían lo que significaba ese momento, pero ella sí. Su familia sí. Su historia sí. A kilómetros de ahí, Salvador estaba en su oficina. Había cancelado la boda 3 días atrás. La noticia había salido en los periódicos de sociedad, junto con rumores de crisis empresarial. Renata no había dicho una palabra. Su padre, en cambio, lo había desheredado públicamente. Pero Salvador no sentía culpa, ni arrepentimiento. Estaba revisando correos cuando uno llamó su atención: un enlace a un video. Alguien había grabado el discurso de Marta. Lo abrió sin pensarlo 2 veces. Cuando escuchó su voz, cuando vio su rostro hablando con esa fuerza, cuando oyó las palabras dignidad y zapatos rotos, supo que todo lo que había hecho hasta ese momento tenía sentido. No pudo evitar sonreír. Y al final del video, cuando Marta bajó del escenario entre aplausos, él susurró: «Lo lograste». Esa noche Salvador llamó a su abogado. «Necesito transferir los fondos de la fundación. Que se haga en su nombre. Ya no quiero estar oculto». «¿Estás seguro?» «Sí. Quiero que sepa quién creyó en ella. Y quiero decírselo en persona». Marta, por su parte, volvía a casa con el folder apretado contra el pecho. Alan la esperaba en la puerta, ansioso. «¿Cómo te fue?» Ella no respondió de inmediato. Solo lo abrazó con fuerza. «Vamos a tener que sacar pasaporte, hermanito». «¿Qué?» «Me voy a España, a estudiar, pero volveré». Alan la miró con mezcla de orgullo y miedo. «¿Y si no vuelves?» «Claro que vuelvo. Mi vida está aquí. Pero necesito ir, aprender, crecer, para poder ayudarte mejor». Alan asintió. Su hermana no era como las demás. Era más fuerte que todos. Esa noche Marta volvió a soñar con pasos, pero esta vez no eran sobre asfalto roto, sino sobre tierra firme. Y sabía, en el fondo, que lo mejor aún estaba por llegar. Marta salía de una reunión con los directivos de la beca internacional cuando lo vio. Estaba apoyado contra una columna, con las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba ansiedad con alivio. Era Salvador, no como el empresario de trajes caros, sino como un hombre con los hombros expuestos, desarmado. Ella se detuvo. Lo observó por unos segundos.
No había odio en su mirada, solo preguntas. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin cambiar el tono. «Tenía que verte. Después de desaparecer y anunciar tu boda». Él tragó saliva, sin desviar la mirada. «La cancelé. Lo sé. Lo vi en las noticias. Pero eso no explica nada». Salvador dio un paso hacia ella. No supe cómo manejarlo. Me vi atrapado en un mundo que ya no era mío, y me faltó valor para salir antes, pero lo hice, porque vi tu video, porque escucharte decir esas palabras me hizo recordar quién quiero ser. Marta lo observaba, sin moverse. «¿Y qué quieres de mí ahora?». «No quiero nada que no me quieras dar. Solo vine a confesarte que fui yo quien gestionó tu beca. Que todo este tiempo estuve siguiéndote de lejos, porque no quería invadir tu espacio. Pero no podía quedarme sin hacer nada». El silencio cayó entre ellos como una pausa necesaria. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó Marta. «¿Por culpa?». «No, por respeto. Porque desde el primer día supe que tú no necesitabas que te rescataran, solo un pequeño impulso para volar. Y ahora estás volando más alto de lo que imaginé». Ella cruzó los brazos, conteniendo las emociones. «Me rompiste cuando llamaste para decirme que te casabas. Lo sé, y me arrepiento, pero no vine a pedir perdón para sentirme mejor. Vine porque, aunque no me creas, te admiro, te quiero, y no por lo que lograste, sino por lo que eres cuando nadie te ve». Marta bajó la mirada por primera vez. Su corazón latía con fuerza. No era fácil. No podía olvidar lo que sintió, pero tampoco podía negar que frente a ella había un hombre distinto. «Yo también pensé en ti», dijo en voz baja, «pero decidí no esperarte. No podía poner mi vida en pausa por alguien que no sabía si iba a volver. No quiero que pauses nada. Quiero caminar a tu lado, no como salvador, sino como compañero. Como alguien que aún tiene mucho que aprender de ti». Ella lo miró de nuevo, esta vez sin escudos. «Si decides caminar conmigo, será a mi paso, sin imponer, sin dirigir, porque no estoy dispuesta a perder lo que me ha costado construir. Lo entiendo, y no quiero que seas menos por estar conmigo. Quiero que seamos más juntos». Marta respiró hondo. «No prometas lo que no vas a cumplir. Te prometo solo una cosa, que si me dejas voy a estar, presente, coherente y real. Lo demás lo construiremos paso a paso». Ella extendió la mano. «Entonces empieza por acompañarme al metro». Salvador sonrió, con un nudo en la garganta. Tomó su mano sin apretar, y caminaron. No como amantes, no como un final feliz, sino como dos personas que, después de caminos opuestos, decidían ir en la misma dirección. Y en ese trayecto sencillo, entre árboles y ruido de ciudad, Marta entendió que tal vez sí era posible amar sin perderse, sin renunciar. Y Salvador, por su parte, supo que no había mayor fortuna que esa. El primer mes no fue fácil. Marta y Salvador intentaban construir algo entre horarios rotos, clases, proyectos, diferencias sociales y heridas que aún no terminaban de cerrar. Se veían en cafés discretos, caminaban por parques poco concurridos, compartían silencios más que promesas. No había besos apresurados ni declaraciones teatrales, solo dos personas buscando entender si su cariño podía resistir el peso del mundo real. «¿Te molesta que la gente me mire raro cuando vamos juntos?», preguntó Marta una tarde, en un local de comida corrida donde los dos compartían sopa de fideo. «¿A ti te molesta?». «No. Pero noto cómo cambia tu postura cuando alguien nos reconoce». Salvador bajó la cuchara, se limpió los labios con la servilleta. «No es por ti, es por lo que representan esas miradas. Esperan que yo esté con alguien como Renata, como si amar fuera parte de un contrato». Marta asintió. Sabía que no era fácil, lo entendía, pero no lo aceptaba como excusa. «Yo no soy tu símbolo de redención, Salvador. No vine a rescatarte de tu mundo». «Lo sé, y yo no quiero que te sientas como si te estuviera exponiendo. Por eso he pensado que, tal vez, deberíamos mantener esto más en privado». Al menos por ahora, ella lo miró fijamente. «¿Ocultarme? No es eso.
¿Te da vergüenza que alguien piense que estás con una mujer que viene de Tepito? Claro que no, es solo que... Entonces no lo hagas, porque yo no voy a esconderme por nadie. Ya lo hice toda mi vida. Se hizo un silencio espeso. Ambos entendieron que ahí, en esa pequeña mesa con platos sencillos, estaban enfrentando algo mucho más complejo que sus emociones, la presión del entorno, los prejuicios, las expectativas de una sociedad que no perdonaba las mezclas fuera de lo previsto. Al día siguiente, Marta lo notó más callado, no distante pero sí medido, y eso dolía. Esa noche, Alan la esperaba en la azotea con una cobija sobre los hombros y el telescopio viejo apuntando al cielo. «¿Cómo te fue con Salvador?», preguntó sin rodeos. «Bien, supongo». «¿Ya son novios?». «No sé qué somos todavía». Alan la miró con sabiduría prematura. «A veces cuando hablas de él sonríes, pero otras parece que te estás despidiendo». Marta no respondió. Solo se sentó a su lado. «¿Crees que lo quieres?», insistió Alan. «Sí». «¿Y él a ti?». «También». «Entonces, tal vez solo necesitan recordarse eso más seguido». El silencio fue su respuesta, pero Marta supo que su hermano, como tantas veces, había dado en el centro. Días después, Salvador fue a buscarla. La esperó afuera del hospital donde hacía prácticas. Llevaba 2 cafés y un gesto tímido. «¿Puedo invitarte a caminar?». Ella aceptó. Caminaron sin hablar hasta llegar al kiosco de un parque cercano. «Tienes razón en todo», dijo él. «No quiero esconderte. Solo tengo miedo de perderte por un error». «El único error es no enfrentar lo que somos», respondió Marta. «Si no puedes caminar conmigo en público, tampoco podrás hacerlo en lo privado». Salvador asintió, y por primera vez en mucho tiempo la abrazó. No como un gesto de posesión, sino como alguien que entiende que amar también es soltar el miedo. A la distancia, Alan los observaba desde su bicicleta. Sonrió para sí mismo y murmuró: «Ya era hora». El aire de la ciudad estaba húmedo después de una lluvia ligera. Marta caminaba junto a Salvador bajo un paraguas compartido. Habían decidido hablar con calma, sin evasivas. No era un paseo cualquiera, sino una conversación que podía definirlos. «He estado pensando», dijo Salvador con voz grave. «No quiero apresurar nada contigo, ni un compromiso, ni una etiqueta, ni un para siempre vacío. Lo que quiero es conocerte de verdad, en tus tiempos, en tus sueños, en lo que te hace sonreír y en lo que te duele. Por eso, quiero proponerte algo distinto». Marta lo miró con curiosidad. «¿Qué cosa?». «Un viaje. No de lujo, no de escaparate. Un viaje sencillo, fuera de esta ciudad. Solo para estar juntos sin presiones. Para saber quiénes somos cuando no hay nadie juzgándonos». Ella lo pensó un instante. «¿Quieres que deje la universidad? ¿Que pause todo lo que he luchado por tener?». «No. Quiero acompañarte. El viaje puede ser corto, una semana, unos días. Solo nosotros, lejos del ruido. Pero no quiero que sientas que es una fuga. Quiero que sea un inicio». Marta se quedó en silencio, escuchando la lluvia golpear los charcos. «Te agradezco la intención», dijo al fin, «pero antes de cualquier viaje, antes de cualquier plan, necesito terminar lo que empecé. Mi carrera, mi responsabilidad con mi abuela, con Alan. No puedo soltar todo porque alguien me lo pide, aunque seas tú». Salvador sonrió levemente. «Eso es lo que más me gusta de ti, que no te vendes, que no cambias tu rumbo por complacer a nadie. Y no quiero que lo hagas, solo quiero que me dejes caminar contigo, aun si es detrás mientras cumples tus metas». Marta respiró profundo. Había sinceridad en su voz, pero también temía que las promesas se diluyeran en el tiempo. «Si acepto, tiene que ser con condiciones claras. No soy adorno, no soy proyecto. Soy mujer, soy hija de mi barrio y soy responsable de mi familia. Eso no va a cambiar». «No quiero que cambie, quiero aprender de eso». Ella lo miró de frente, midiendo sus palabras. «Entonces entiende. Primero terminaré mi carrera. Después trabajaré en un hospital público, aunque el sueldo sea bajo. También quiero abrir un espacio de apoyo en Tepito,
para los que no tienen acceso a nada. Y mientras tanto, quiero cuidar a mi hermano hasta que pueda valerse por sí mismo. ¿Puedes caminar conmigo en ese trayecto? Sí, respondió Salvador sin dudar. Y si me dejas, quiero apoyar en silencio. No para que me lo agradezcas, sino para que lo logremos juntos. El paraguas se inclinó cuando Marta lo miró, seria pero con un destello en los ojos. Si algún día siento que me quieres desviar de mi camino, ahí termina todo. No lo permitiré, dijo él, te lo juro. Caminaron un rato más, sin hablar. El silencio era distinto, no pesado, sino cómplice. Marta pensó en lo mucho que había cambiado su vida en poco tiempo, en cómo, a pesar de los tropiezos, seguía firme, y en cómo Salvador, con todo y sus errores, estaba demostrando que también podía cambiar. Al llegar a la estación del metro, se detuvieron. «Acepto el viaje», dijo ella con una media sonrisa, «pero será corto, y después seguimos con lo mío. ¿Trato?» «Trato». Salvador extendió la mano. Marta la estrechó. El gesto no fue romántico, sino solemne, como un pacto entre iguales, y en ese apretón silencioso, ambos supieron que acababan de tomar una decisión de vida que los uniría más allá de cualquier promesa vacía. La clínica del Hospital General estaba abarrotada. El olor a desinfectante se mezclaba con el sudor de los pacientes y el murmullo de los familiares esperando turno. Marta se movía rápido entre camas improvisadas, ajustando su bata blanca, revisando pulso, cambiando gasas. No había glamour en lo que hacía, pero sí una profunda satisfacción. Estaba cumpliendo lo que siempre soñó, servir a quienes más lo necesitaban. «Señor, respire profundo». «Eso, muy bien», decía a un paciente con dificultad. «Aguante un poco más». Al terminar la jornada, con los hombros doloridos y las manos secas por el gel antibacterial, salió al pasillo. Allí la esperaba Salvador, sin trajes ni relojes caros. Solo jeans, una camisa sencilla y una bolsa llena de botellas de agua para los voluntarios. «¿Todavía quieres seguir?», preguntó él entregándole una. Marta bebió un trago y sonrió con cansancio. «Claro que sí». Esto es apenas el inicio. Desde que habían hecho su pacto, Salvador se había sumado discretamente a las causas sociales. No lo hacía para la prensa ni para limpiar su nombre. Lo hacía porque estar junto a Marta lo obligaba a ver la vida con otros ojos. Había comenzado financiando medicinas anónimamente, luego apoyando con transporte a pacientes que no podían pagar un taxi, hasta organizar colectas silenciosas en colonias donde nadie confiaba en los ricos. Un sábado, Marta lo llevó a Tepito para que entendiera de dónde venía. Caminaron por los pasillos del tianguis, entre ropa colgada, música estridente y gritos de comerciantes. «Aquí crecí», dijo ella. «Entre puestos de tenis pirata y cumbias, aquí aprendí a correr rápido y a defenderme con palabras». Salvador miraba todo con respeto, sin miedo, consciente de que estaba entrando a un mundo que jamás había pisado. «Es hermoso y duro al mismo tiempo», respondió. «Así es la vida aquí. Por eso quiero abrir una clínica comunitaria. No quiero que mi gente tenga que esperar a que alguien de afuera venga a salvarlos». Caminaron hasta una vecindad. Doña Lucha los recibió en la puerta, con su andar lento y la sonrisa cansada. «¿Y este muchacho quién es?», preguntó con picardía. «Un amigo», respondió Marta con calma, «pues que se quede a cenar. Aquí no se deja ir a nadie sin comer algo». Salvador aceptó. Se sentaron en una mesa pequeña con frijoles de la olla, tortillas hechas a mano y queso fresco. Nada de platos finos, nada de copas de cristal, pero para Salvador fue el banquete más honesto de su vida. «Está delicioso, doña Lucha», dijo él, y la señora rió. «Pues claro, niño. Aquí cocinamos con lo que hay, pero con cariño». Alan, mientras tanto, observaba en silencio. Había visto a muchos hombres entrar y salir de sus vidas, siempre con promesas huecas, pero aquel parecía distinto. Lo notaba en cómo miraba a Marta, no con lástima, sino con orgullo. Al terminar la cena, Marta y Salvador subieron a la azotea.
Desde allí se veía la ciudad iluminada, inmensa y contradictoria. ¿Estás seguro de lo que quieres?, preguntó ella. Más que nunca, porque no es fácil. Esto no es Polanco. Aquí hay riesgo, aquí hay carencias, aquí no se trata de discursos bonitos, y por eso quiero estar, porque contigo aprendí que el verdadero poder no está en lo que tenemos, sino en lo que compartimos. Marta lo miró en silencio. Por primera vez sintió que no estaba sola en su lucha. Y aunque sabía que aún quedaban pruebas, también supo que juntos podían transformar algo más grande que ellos mismos. El Auditorio Nacional estaba iluminado con luces cálidas y banderas. Autoridades, médicos, estudiantes y periodistas llenaban cada asiento. Era la ceremonia anual donde se reconocía a quienes habían transformado la salud pública con su trabajo. Marta, con su bata blanca impecable, estaba sentada en la primera fila sin creer aún que la habían nominado. Y el premio al mérito social en medicina comunitaria, anunció el presentador, es para Marta González, por su labor en hospitales públicos y clínicas barriales de alta vulnerabilidad. Los aplausos retumbaron. Marta se levantó con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que todos podían oírlo. Caminó hasta el escenario, recibió la medalla y el diploma. El peso del metal en su cuello no se comparaba con el peso de su historia. Tomó el micrófono, con voz firme. Este reconocimiento no es solo mío. Es de mi barrio, de mi familia, de cada paciente que me enseñó que la medicina no es solo ciencia, sino humanidad. Vengo de un lugar donde muchos creen que no nacen médicos, pero aquí estoy. Y aquí estaremos, porque la dignidad también cura. El público se puso de pie. Los aplausos no eran de cortesía, sino de respeto genuino. Marta respiró hondo, conteniendo las lágrimas, y bajó del escenario. Entre la multitud, Salvador la miraba con un orgullo que no cabía en su pecho. No buscaba ser visto, solo quería grabar en su memoria cada segundo de ese triunfo. Pero no era el único que la observaba. En la tercera fila, con traje oscuro y semblante envejecido, estaba el señor Bustamante, su padre. Había llegado en silencio, acompañado de un bastón. Llevaba meses enfermo, y aquella noche, sin anunciarlo, decidió presentarse. Al finalizar la ceremonia, Salvador lo encontró en el pasillo. «Padre, ¿qué haces aquí?» El hombre lo miró con ojos cansados. «Vine a ver lo que lograste. Aunque no quieras aceptarlo, sigues siendo mi hijo. Y hoy me di cuenta de que aprendiste lo que yo nunca pude enseñarte». Salvador no supo qué responder. Había resentimiento, heridas antiguas, pero también una grieta por donde entraba la reconciliación. Minutos después, el señor Bustamante se acercó a Marta. Ella, sorprendida, lo saludó con respeto. «Señor Bustamante». «No, hija, solo llámeme Eugenio. Vine a darte las gracias. Porque gracias a ti, mi hijo encontró el camino que yo le negué. No fui buen padre, pero si algún día decides formar familia con él, quiero que sepas que tienes mi bendición». Marta lo escuchó con atención. No era un discurso grandilocuente, era un hombre cansado intentando enmendar un error. Le sonrió con serenidad. «Gracias, don Eugenio, pero no busque mi permiso. Salvador se ganó su lugar solo». El viejo asintió, aceptando la verdad en esas palabras. Y por primera vez en años, estrechó la mano de su hijo con firmeza. Más tarde, en la salida del auditorio, Marta y Salvador caminaron entre fotógrafos y felicitaciones. Ella se detuvo bajo las luces de la calle, sosteniendo el diploma contra el pecho. «¿Te das cuenta?», le dijo. «No fue magia, no fue suerte, fue trabajo, lágrimas y resistencia». «Y dignidad», respondió Salvador acariciando su mejilla. «Eso que siempre has tenido y que yo aprendí a buscar en mí gracias a ti». Marta lo miró a los ojos, y por primera vez no sintió diferencia de mundos, ni barreras invisibles, ni prejuicios. Solo dos personas que habían sobrevivido a lo imposible y ahora caminaban hacia lo inevitable. La calle de Tepito estaba transformada. Donde antes había un lote vacío lleno de basura y grafitis, ahora se levantaba una clínica comunitaria pintada de blanco y azul.
En la entrada, un letrero sencillo: Clínica Popular Dignidad. No había lujos, pero sí paredes limpias, camas básicas, consultorios equipados con donaciones y esfuerzo. Y sobre todo había esperanza. Marta caminaba por los pasillos, revisando que todo estuviera listo para la inauguración. Los vecinos habían traído flores, niños jugaban en la banqueta, voluntarios acomodaban sillas. Salvador estaba a su lado, cargando cajas de medicinas con las mangas arremangadas. No parecía el millonario de antes, parecía un hombre que había encontrado su lugar. ¿Lista?, preguntó él. Nunca se está lista para algo así, respondió ella con una sonrisa serena, pero sí preparada. Doña Lucha llegó en silla de ruedas, sostenida por Alan, que ya era un adolescente alto y fuerte. La abuela miró el edificio con lágrimas en los ojos. «Tu madre estaría orgullosa, Marta», susurró. La ceremonia comenzó sin discursos políticos ni figuras de poder. Solo vecinos, pacientes, estudiantes y médicos que se ofrecían como voluntarios. Marta tomó la palabra al final. «Este lugar no es mío, ni de mi familia, ni de Salvador. Es de ustedes. Nació de la necesidad de no depender siempre de otros, de demostrar que aquí también merecemos salud y respeto. No importa de dónde vengamos, todos merecemos ser atendidos con dignidad». Los aplausos resonaron como un eco en el barrio. Algunos vecinos lloraban, otros levantaban el puño en señal de orgullo. Alan abrazó a su hermana con fuerza. Después de cortar el listón, Salvador la llevó a un costado, donde había dejado una caja pequeña. «Tengo algo para ti», dijo. Marta arqueó una ceja. «¿Qué es ahora? ¿Otro proyecto? ¿Otro plan?» Él negó, serio, pero con ternura. «Nada de eso. Solo un símbolo». Abrió la caja. Dentro había un par de zapatos nuevos, sencillos, de piel clara. No eran caros ni ostentosos. Eran firmes, resistentes, listos para caminar. Marta los tomó en sus manos, sorprendida. Una risa suave escapó de sus labios. «Nunca necesité zapatos nuevos». «Lo sé», respondió Salvador. «Pero quiero que los uses como recordatorio de que cada camino que recorras, yo quiero caminarlo contigo. No para llevarte, sino para acompañarte». Ella lo miró largo rato. No era un anillo, no era una promesa hueca. Era un gesto sincero que hablaba su mismo idioma. Respeto, esfuerzo y futuro. «Está bien», susurró. «Caminemos». Se abrazaron bajo el bullicio de la celebración. No había música de orquesta, ni flashes de fotógrafos ni alfombras rojas. Solo un barrio vivo, una clínica recién inaugurada y dos personas que habían elegido andar juntas. El sol comenzaba a caer sobre la ciudad, tiñendo los muros con tonos anaranjados. Marta pensó en los zapatos rotos con los que todo había comenzado, en las humillaciones, en las noches sin dormir, en los tropiezos. Y entendió que todo había valido la pena, porque lo que importa no es el calzado, sino la firmeza de los pasos. Salvador, a su lado, sonrió en silencio. Había perdido fortuna, privilegios y una vida cómoda, pero había ganado lo único que buscaba, un sentido real para existir. Ese día, en Tepito, no solo se inauguró una clínica, se inauguró también un amor que no nacía de apariencias, sino de dignidad compartida.